5, 4, 3, 2, 1. Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento. Estamos de regreso. La ciencia vuelve a sintonizar con tus sentidos. Hoy inicia la segunda temporada de Frecuencia Ciencia. Así que ajusten sus receptores y prepárense para una nueva dosis de conocimiento. ¡Comenzamos! Hay quienes no consideran que el cambio climático sea una realidad. Entonces, muchos de los compromisos que, por ejemplo, se han establecido a nivel internacional, no se han dejado de cumplir. Para responder a la crisis climática necesitamos aprender a convivir y manejar esas emociones. La preocupación, la ansiedad, el miedo o la tristeza por la pérdida de ecosistemas, especies y territorios pueden motivarnos a actuar. La huella de carbono que estamos teniendo cada vez que utilizamos algún tipo de inteligencia artificial, que implica el consumo de energía de manera muy importante. Cambio climático. Radiografía de un planeta en emergencia. La Amazonia es la selva tropical más extensa del planeta. Su superficie supera los 6.7 millones de kilómetros cuadrados. Con sus exuberantes copas de árboles, ríos serpenteantes y un increíble paisaje sonoro que resuena en la espesura, este ecosistema se extiende a lo largo de 8 países sudamericanos. De ellos, Brasil alberga la mayor parte, con aproximadamente el 60%. Su función es determinante para la estabilidad climática global, gracias a su vasta biodiversidad y a su papel estratégico como sumidero de carbono. No obstante, este patrimonio natural enfrenta hoy una amenaza dual: el cambio climático y la deforestación acelerada. El mecanismo es tan simple como devastador. Cuando se talan o queman los árboles, la selva no solo pierde su capacidad de almacenar carbono, sino que se convierte en una fuente de emisiones. Al liberarse el dióxido de carbono, se alimenta un ciclo destructivo que intensifica el calentamiento global. Según datos de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica, se estima que entre el 17 y el 20% de la selva original ya ha desaparecido. La mayor parte de esta superficie se ha transformado en terrenos para la ganadería extensiva. A medida que perdemos estos bosques, nos aproximamos peligrosamente a lo que los científicos llaman el punto de inflexión, un umbral crítico que, de ser superado, provocaría el colapso irreversible de todo el bioma. Pues ahí está el panorama. Oye, Carla, ¿no te pasa que a veces escuchamos el término cambio climático y pensamos en algo bien lejano? Sí, exactamente, como por ejemplo el deshielo del Ártico, o como estábamos narrando hace ratito, en la Amazonia, ¿no? Sí, pero en realidad es que se trata de un fenómeno que desgraciadamente ya nos alcanzó a todos. Sí, y esto no es una predicción o algo que va a pasar, es una crisis que estamos viviendo en tiempo real. Y lo que ocurre en la selva amazónica impacta aquí en México y en cualquier parte del mundo. Exacto. Además, es fundamental entender que el cambio climático no es un hecho aislado de la política o de la economía. Ajá. Está profundamente ligado a nuestras decisiones sociales. Por eso, para ahondar en este tema, y pongan atención ahí en casita, porque platicamos con una especialista. Vamos a escuchar la siguiente sección de Frecuencia Ciencia. Voces del conocimiento. Los que saben, opinan. Para profundizar en el tema del cambio climático, platicaremos con la doctora Gabriela de la Mora, investigadora titular en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en el Programa de Estudios Socioambientales.
Nuestra invitada ha sido consultora para organismos públicos y privados especializados en temas ambientales, además de colaborar en proyectos de investigación en prestigiosas universidades a nivel nacional e internacional. Doctora, ¿cómo definimos este proceso y por qué la comunidad científica es tan determinante al señalar nuestra huella en la transformación del planeta? Bueno, porque las actividades industriales que se han venido llevando a cabo desde el siglo XIX han ejercido un proceso de contaminación por la generación creciente de carbono, de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que ha provocado el incremento en la temperatura. Y este calentamiento global a lo largo del tiempo, que ha sido acumulativo, está generando efectos importantes en nuestro clima y pues en nuestros modos de vida también, porque esto se traduce en los cambios drásticos en la temperatura, lo que significa, por ejemplo, el aumento de las olas de calor, y pues esto implica que tengamos menos disponibilidad de agua, porque esto es algo que se experimenta en general tanto en zonas urbanas como rurales, pues afectando también los ecosistemas, afectando nuestra calidad de vida y en nuestros espacios de interacción cotidiana. Doctora, tenemos décadas de evidencia científica sobre el cambio climático, pero la acción política parece no ir al mismo ritmo. En este sentido, ¿qué obstáculos impiden que las metas globales se traduzcan en políticas locales efectivas? Yo creo que se hacen esfuerzos de distintos niveles y órdenes. Por ejemplo, pues a nivel internacional se han establecido diversos convenios internacionales que han tenido en los últimos años y sobre todo actualmente con el tema de la guerra dificultades para su cumplimiento y su aplicación, sobre todo porque hay quienes pues no consideran que el cambio climático sea una realidad. Entonces, muchos de los compromisos que por ejemplo se han establecido a nivel internacional pues no se han dejado de cumplir. Entre ellos pues la idea de hacer y llevar a cabo acciones que eviten el incremento de la temperatura. Los gobiernos también, al suscribir estos convenios y acuerdos, se comprometen a implementar políticas públicas que favorezcan la reducción de la emisión de contaminantes, y pues esto también implica ponerse de acuerdo a nivel de cada país con los actores y agentes que se encargan de la producción, digamos, empresarios, pero también el nivel educativo, pero también pues la gestión de distintos recursos, incluso por ejemplo los recursos forestales, etcétera, que de alguna forma se establezcan las metas para que cada uno de estos sectores se comprometan a lograr en un determinado tiempo. Todos estos elementos de manera positiva contribuyen a combatir, por decirlo de alguna manera, el cambio climático, pero pues el problema de la deforestación continúa, los incendios que muchas veces son causados por el humano también están afectando estos ecosistemas y al mismo tiempo afectando el cambio climático. Por lo tanto, las políticas que se tendrían que establecer con respecto al cuidado de los ecosistemas forestales, pues implican también atender otros elementos como pues los usos que se dan a los bosques, el cuidado y conservación a los ecosistemas forestales, pues digamos es algo más complejo, ¿no? Doctora de la Mora, ¿cómo podemos transitar de la simple preocupación a una cultura climática que incida realmente en la toma de decisiones? Pues este tema del cambio climático implica la atención desde el nivel global y los organismos internacionales, pero también al nivel social. Y creo que uno de los aspectos más importantes, o digamos destacaría, es que crecientemente tengamos conocimientos de lo que significa el cambio climático, de entender cuáles son las causas que lo provocan y los impactos y potenciales soluciones que podemos tener. Los gobiernos tienen unas responsabilidades distintas frente a las responsabilidades que podría tener, por ejemplo,
el ciudadano y las comunidades. También, por otro lado, reparar y evitar generar más residuos al disminuir el consumo de algunos productos y servicios que quizá pues pueden resultar suntuarios, como es el caso, por ejemplo, de acumular muchos pares de zapatos, en el consumo de comida que pues genera crecientemente más contaminantes y desechos, que desde las escuelas pues cada vez más se nos enseñe y podamos entender y hablar de estos temas. Todo esto significa también la modificación o creación de nuevas normas y reglas sociales, ya sea de manera formal e informal. Y esto significaría también tener como parte de una memoria colectiva de lo que significa entender estas respuestas que de alguna manera cada vez más están presentes en nuestra vida cotidiana. Con estas reflexiones nos quedamos. Son muchos puntos los que hay que reflexionar en torno al cambio climático y le agradecemos profundamente su participación aquí en Frecuencia Ciencia. La Antártida es un regulador clave del clima planetario. Hasta ese continente helado se trasladaron académicos de la UNAM para encabezar la primera campaña científica antártica mexicana. Nuestro compañero Jesús Alejo Santiago nos cuenta la historia. Ciencia en México. El 98% de la Antártica está cubierta de hielo y en la zona más austral del planeta se encuentra la base Akademik Vernadsky, administrada por el Centro Científico Antártico Nacional de Ucrania, y hasta allá viajaron 4 académicos del Instituto de Geología y de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM: Laura Almaraz, Elsa Arellano, Daisy Varela y Rafael López. Es algo que había soñado sin realmente pensar que algún día pudiera suceder, lo cual es todavía más sorprendente. Obviamente hay que hacer una serie de planeaciones, tenemos que irnos a hacer varios exámenes y cosas físicas que nos solicitaron las personas de Ucrania, que fueron con quienes realmente íbamos a convivir durante un poquito más de un mes o un mes. Fueron como 2 meses de actividad muy intensa entre arreglar tu vida, ver que estuvieras bien de salud, y después un mes de viaje tratando de preparar todo lo que necesitábamos colectar y estas cosas. Entonces fue realmente emocionante en varios sentidos. Escuchamos a Elsa Arellano Torres, catedrática de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, quien comparte su experiencia de vida en un clima bajo cero, donde hasta enseñanzas tuvo de otros investigadores expertos en esas travesías. Originalmente yo creí que me iba a dar como miedo el frío, porque nunca en mi vida había tenido que viajar a un lugar de esas características. No sabía si la ropa que llevaba era adecuada, a pesar de que nos dijeron que era lo que teníamos que tener y todo esto. Uno además siempre cree que tienes que llevar la chamarra así como muy peluchona y muy grandota, cuando en realidad nos dijeron lo contrario, es que tienen que ir vestidos por capas. Los 4 especialistas, 3 de ellos mujeres, se dieron a la tarea de recopilar material para realizar estudios geológicos y sedimentológicos, exploración de la vida microbiana, de cambio ecosistémico y cambio climático. Todas estas partículas que caen al fondo del océano, ¿cómo es que van dejando señales y huellas que nosotros podemos tratar de identificar
para ver cómo han sido los ciclos climáticos, los ciclos oceanográficos, los ciclos del deshielo glacial. Pues vamos a tratar de reconstruir aproximadamente los últimos 3.000 años del registro sedimentario antártico de la península. Pero no solo eso, lo recopilado servirá para analizar a escalas geológicas la relación de una Antártica templada hasta convertirse en un continente de hielo o los suelos que se forman a partir del guano de pingüino, explica la doctora Arellano. Realmente le llamamos el corazón de la circulación del océano, porque en Antártica se unen todas las corrientes de los 3 principales, bueno, de los 4, de los 5 océanos están ahí finalmente unidos. Es una zona de divergencias y convergencias marinas. Entonces Antártica es la que echa a andar toda la circulación profunda del océano. El océano se divide en una capa superficial, que son las corrientes por las que transitan los barcos, digamos, y otras corrientes muy profundas que son muy lentas. La etapa en la que están inmersos ahora no solo los 4 investigadores que acudieron a la Antártica, sino muchas personas más, es el análisis de 50 kilos de muestras físico-químicas, rocas y lodos recolectados en la Antártica, con las que buscarán tan solo reconstruir cómo era la configuración del planeta hace 145 millones de años. Por otra parte, Antártica es un lugar pristino, es un lugar muy, muy cuidado, afortunadamente, todavía para nuestros días y para la situación que estamos viviendo global. Y las redes tróficas marinas antárticas en realidad conectan también con el resto de los océanos, tanto en su producción de oxígeno como en el consumo y la fijación de dióxido de carbono, incluso el mismo que nosotros estamos emitiendo. Eso ha hecho que nuestra vida no sea un infierno todavía a estas alturas por el calentamiento. La doctora Elsa Arellano recuerda que la Antártica absorbe gran parte de este calor y el dióxido de carbono, y en el momento en que se rebasen los límites, se empezarán a ver las consecuencias. Para Frecuencia Ciencia, Jesús Alejo Santiago. Bajo las olas, los arrecifes de coral despliegan un mosaico de formas y colores vibrantes que se mecen con la corriente. Pero tras esa belleza late una realidad urgente. Fenómenos como el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, los huracanes más intensos y las ondas de calor prolongadas están afectando gravemente esos ecosistemas, considerados como los refugios naturales más biodiversos de la Tierra. La supervivencia del coral depende de una simbiosis evolutiva perfecta. En sus tejidos albergan a las zooxantelas, algas microscópicas que realizan la fotosíntesis y le proporcionan hasta el 90% de sus nutrientes. A cambio, el coral les ofrece protección y los compuestos químicos que necesitan para procesar la luz solar. Un acuerdo perfecto. Pero cuando la temperatura del agua aumenta, esta relación se rompe. Bajo estrés térmico, las algas empiezan a producir especies reactivas de oxígeno que dañan los tejidos del huésped. En un mecanismo de defensa desesperado, el coral las expulsa. Sin ellas, las colonias se vuelven blancas, frágiles y vulnerables. Con el tiempo, si la situación no mejora, mueren. ¿Qué opinas si para continuar analizando la crisis climática presentamos la siguiente sección donde las dudas de nuestra audiencia encuentran respuestas claras? Por eso lo invitamos a escuchar la intervención de la doctora Gabriela de la Mora. Ella es investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, quien responde a las inquietudes del público. Pregúntale al científico.
Hola, mi nombre es Edwin Ruiz y quiero hacerle la siguiente pregunta a la científica. ¿Cómo se puede atender la situación del uso de inteligencia artificial que es excesiva con el desgaste de recursos ambientales? La inteligencia artificial funciona con energía eléctrica y de alguna manera esto genera emisiones de carbono por el consumo eléctrico. Pero por otro lado también significa que mucha de esta información está siendo almacenada en servidores que tienen que ser enfriados con agua, y entonces eso significa también utilizar agua para el enfriamiento de este tipo de tecnología. Entonces, pues esto va a tener implicaciones para la disponibilidad que tengamos del agua, pero también en la huella de carbono que estamos teniendo cada vez que utilizamos algún tipo de inteligencia artificial, que implica el consumo de energía de manera muy importante. La crisis climática es una realidad que ya es difícil ignorar. Aunque haya quienes miren a otro lado porque no saben cómo enfrentarla y les incomoda, o hasta la pueden considerar una oportunidad de negocios. Eso está bien feo. Además, esta crisis nos genera muchas emociones que a veces no sabemos nombrar o no podemos compartir con nadie. Así es. Precisamente, Alice Poma, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, nos habla sobre las emociones climáticas. ¿Dijiste emociones climáticas? Emociones climáticas. Órale, pues vamos a oír eso. Ciencia en corto. La crisis climática es cada día más presente en nuestras vidas. Podemos experimentar sus efectos, tanto directamente, siendo afectados por eventos meteorológicos extremos, o observando los efectos de los cambios del clima en nuestra vida cotidiana, como indirectamente, a través de las noticias o las historias de otra persona. Percibir estos cambios puede generar emociones como la preocupación, la ansiedad, el miedo, la tristeza o la impotencia. Estas son las emociones climáticas. Para responder a la crisis climática necesitamos aprender a convivir y manejar esas emociones. La preocupación, la ansiedad, el miedo o la tristeza por la pérdida de ecosistemas, especies y territorios pueden motivarnos a actuar. Los miedos que acompañan el cambio climático pueden ser generados por el riesgo que presupone vivir eventos meteorológicos extremos. Para transformar esos miedos en acción necesitamos organizarnos. Compartir esos miedos con otras personas nos ayuda a sentirnos acompañados y puede aliviarnos. El miedo se puede también canalizar a rabia hacia los responsables, empresas o tomadores de decisiones, que no actúan para frenar la crisis. Muchas veces lo que paraliza es el miedo al miedo. Por eso es necesario aprender a identificar emociones como el miedo, nombrarlas, aceptarlas y canalizarlas para que nos motiven a actuar. Los glaciares son cruciales para regular el clima a nivel mundial y suministrar agua dulce, el motor vital para todos los seres vivos. Sin embargo, debido al calentamiento global, estos colosos se desvanecen a un ritmo alarmante. La urgencia no es exagerada. La Organización de las Naciones Unidas ha lanzado una advertencia. Si no logramos revertir esta tendencia en el corto plazo para el año 2050, 1/3 de los glaciares del mundo habrán desaparecido para siempre. Es importante reconocer que el calentamiento global no es un concepto abstracto o meramente académico. Sí, Carla, porque se trata de una realidad que impacta directamente en nuestra calidad de vida y en la dinámica de nuestras comunidades. Y es bueno preguntarnos de qué manera contribuimos a mitigar este fenómeno desde nuestro entorno inmediato. Por ello, salimos a la calle a preguntar y estas son las respuestas. Yo ayudo a combatir el sobrecalentamiento global separando la basura, no desperdiciando agua, también tratar de reducir el uso de aerosoles y sembrando arbolitos. Apagar las luces de mi casa. Tenemos mucho esto de separar orgánico de inorgánico y separamos las botellas y separamos las tapitas para los niños con cáncer.
Y bueno, yo sí soy una persona que usa muchísimo las cosas, o sea, hasta lo último que ve, ya veo si lo regalo o pues si lo puedo mandar a algún lugar así a reciclar o alguna cosa así. Evitar luz innecesaria y utilizar focos LED, evitar consumir innecesariamente productos de plástico. Asegurándome de desconectar los dispositivos que no estén en uso. Aplico la ley de las 3 R's, reducir el consumo de plásticos de un solo uso y reutilizo materiales, así como separar los residuos para un reciclaje efectivo. En cuanto a movilidad, siempre que la distancia me lo permita, opto por caminar y utilizar la bicicleta. Así reduzco las emisiones de CO2 asociadas al transporte privado. Red en frecuencia. En Frecuencia Ciencia buscamos fortalecer el vínculo entre la radio pública y las universidades, por lo que en este espacio presentaremos colaboraciones de las emisoras que integran la Red de Radios Universitarias de México, Oscar. Así que escuchemos a la XEUACH Radio Chapingo. En México, la radio lleva más de 100 años de existencia y las radios universitarias mantienen su función social acercando sus investigaciones para contribuir a la construcción de soluciones, como lo expresa Beatriz Solís, especialista en comunicación. Las investigaciones, si no sirven para hacer incidencia, no sé para qué más, además de pasar un curso, pudieran servir. Lo que hacemos los medios públicos, lo que hacemos las universidades, lo que hacen las radios universitarias, son permanentemente insumos para que podamos incidir en el modelo de comunicación que queremos. La problemática del cambio climático es un tema que se encuentra en la agenda pública y las universidades abren la reflexión. El planeta ya no aguanta más. Es decir, necesitamos empezar a sensibilizarnos para ir construyendo una cultura de regeneración planetaria. Y uno de los aspectos importantes, y lo hemos notado actualmente, es la situación de los aumentos de la temperatura en todo el planeta. De los proyectos que Radio Chapingo emite de su institución educativa, se encuentra el proyecto de la Casa Solar Campesina, bajo la responsabilidad del Dr. Jonás Torres Montealbán. Dentro de ese espacio, que es una casa con materiales amigables con el medio ambiente, utilizamos bambú, utilizamos adobe, utilizamos láminas recicladas o reutilizadas del Tetra Pak y le implementamos un sistema fotovoltaico en el techo. Tenemos una torre para monitorear la velocidad de viento, tenemos una turbina instalada, calentadores de agua, un sistema de captación de agua de lluvia, bombas solares. Y con esto abastecemos tanto energía para luminarias en la casa solar y en los espacios aledaños y también para el riego de algunas plantas de jardines que están alrededor de la casa solar. Con el prototipo de la Casa Solar Campesina, el Dr. Jonás Torres Montealbán, docente e investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, aprovecha e implementa la radiación solar, logrando la autosuficiencia energética. Pero no solo contribuye en la parte académica, sino también en la cultural. El Dr. Jonás Torres también es parte del grupo de música tradicional Corazón de Jade, y así nos deja su invitación para convivir con la naturaleza. Entonces creemos que definitivamente necesitamos un cambio de paradigma y ese paradigma se tiene que dar justamente en las universidades. Las universidades son esa fuente de información que puedan proponer nuevas alternativas. Creo que despertar escuchando con atención cómo los pájaros se platican sus sueños y dormir navegando por los paisajes sonoros de las comunidades de nuestro país. Los pajaritos del alba ya no me cantan a mí, ya no me cantan a mí. Los pajaritos del alba, los pajaritos del alba ya no me cantan a mí. Carla, así concluimos el primer episodio de la segunda temporada de Frecuencia Ciencia. Súper bien. Tu participación es importante para nosotros. Síguenos en redes como @Frecuencia Ciencia y no dudes en compartir tus comentarios o sugerencias por mensaje al 55 12 33 29 15. Sintonízanos el próximo martes a las 7:30 de la mañana. Tendremos otro tema de interés. Frecuencia Ciencia es una producción de Radio Educación.
El equipo lo conforman guión e investigación, Claudia Guzmán. Musicalización, Rosa Moreno. Reportaje, Jesús Alejo Santiago. Asistencia de producción, Marimar Dávila. Operación técnica en estudio, Alejandro Ramírez. Realización y locución, Carla Núñez. Conducción, Óscar Solís. 6, 5, 4, Frecuencia Ciencia. Informativo sonoro hacia el conocimiento.